estamos en lo que corresponde a algoritmos expresados a través de los diagramas de flujo. Estamos haciendo los ejercicios en términos de adquirir la destreza, ¿no? En ese sentido, vamos a continuar con los ejercicios. Permítame presentarles, por favor, la diapositiva correspondiente. Hoy vamos a hacer este ejercicio que nos dice lo siguiente. Desarrolle un algoritmo que realice la sumatoria de los números enteros comprendidos entre el 1 y el valor n ingresado por el usuario. Es decir, 1 más 2 más 3 hasta n, ¿no? Entonces, en este caso, el usuario tiene que ingresar un valor. Vamos a suponer que ingrese 10. Entonces, nuestro algoritmo tiene que ser capaz de iterar, ¿no? Desde el 1 hasta el valor límite que haya ingresado el usuario. En este caso, 10. Entonces, tendríamos que sumar 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta el 10. Y este resultado final tendríamos que reportar, ¿no es cierto? La sumatoria total. Entonces, en ese sentido, nuestro diagrama de flujo, bajo ese esquema de que tiene que haber el ingreso, el proceso y la salida de resultados, nos tiene que permitir aquello, ¿verdad? Como ingreso, le tendremos que pedir al usuario que ingrese ese valor límite y en el proceso vamos a tener que hacer la sumatoria de forma iterativa, ¿no? Entonces vamos a comenzar del valor 1, vamos a sumar a una variable y en la siguiente iteración eso va a valer 2, en la siguiente iteración 3 y tenemos que tener una suma acumulada. Y cuando lleguemos al límite, entonces nos va a corresponder reportar ese valor total de la sumatoria. ¿Está bien? Muy bien, entonces, como siempre, vamos a darnos unos minutos para que ustedes intenten hacerlo. Ya no importa si nos equivocamos, ya hemos dicho que lo importante es practicar, ¿ya? Y posteriormente lo vamos a hacer entre todos. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, nos vamos a dar unos minutos y para que yo tenga el conocimiento que como lo está yendo, por favor me reportan lo que es el chat de Google Meet, indicando que ya lo tienen. Pueden colocar una nota como lo coloquen listo. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, por favor.
Claudia Chambi, Antonio Aguilar, Nadino Hans Torres, Ronald Ricaldi, Grover Pinto, Vladimir Rojas, Daniela Arano, Guido Vela, Sergio Ceballos, Alexander Céspedes, Leonel Rojas, Melanie Rebollo, Natalie Quiroga, Laín Rivas, Ronald Jara, Laura Vázquez, Manuel Verdugués, Gonzalo García, Aldo Chumacero, Johnny Vladimir Basilio Costana, Brandon Vargas, Pablo Herbas, Saúl Correa, Alex Peredo, Aide Ledesma y Sandra Choque. Rodrigo Choque, muy bien. Felicidades, vamos a tomar en cuenta, esto es muy importante para la participación en clases, ¿no? Lo importante es intentar hacer. Bien, vamos a hacer entre todos y vamos a comparar lo que hemos hecho. ¿Está bien? Bien, como siempre, vamos a comenzar nuestro diagrama de flujo con el inicio correspondiente. Entonces, habíamos dicho que inicialmente lo primero que tenemos que hacer es el ingreso de datos, ¿no? En este caso habíamos indicado que necesitamos ingresar el valor límite, ¿no es cierto? El valor n que estaría ingresando por el usuario. Entonces le diremos al usuario, por favor, ingrese el valor límite. Entre comillas. Y bien, sabemos que el bloque de ingreso de datos tiene dos partes, ¿no? Uno que corresponde al título y el segundo componente, la variable donde se va a almacenar. En este caso vamos a guardar en la variable n, lo vamos a llamar así. Entonces ahí lo tenemos con las comillas dobles y ahora el bloque correspondiente, ¿no? Ahí tenemos el bloque. Entonces lo que el usuario ingrese se va a guardar en la variable n, ¿no? Eso es la primera parte. Luego habíamos dicho que tenemos que hacer la iteración, ¿no? En este caso desde el valor 1 hasta el valor n, ¿no? Y esos valores vamos a ir almacenando en cada iteración, ¿no? En una variable. Entonces, podemos comenzar de la siguiente forma. Para eso es necesario el bloque de decisión simple, ¿no? Que llegue a contar, ¿no? Este proceso. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que cuando planteamos un algoritmo, no hay una única forma de plantearlo, ¿no? Puede haber diferentes. Vamos a comenzar por una de ellas, ¿ya? Aquí la clave en el planteamiento es asegurarnos que cumplamos eso a través de lo que sería la prueba de escritorio correspondiente, ¿no? Bien, entonces vamos a asumir, tiene que haber una inicialización de variables, eso lo vamos a ver luego. Vamos a comenzar con nuestro bloque de decisión simple, ¿no? Entonces, va a realizar las operaciones, por ejemplo, podríamos decir, en contadores, esto es importante también ahora que vamos a comenzar a usar estas iteraciones, los contadores. Generalmente se utilizan las variables i, j y k como contadores, ¿ya? Esto es algo que se acostumbra dentro del campo computacional, utilizar el nombre de estas variables, el i, j y k. Vamos a tomar i. Entonces, i, mientras sea menor o igual a n, entonces va a realizar unas ciertas operaciones, ¿no? ¿Qué operaciones? Entonces, en este caso, la sumatoria acumulada. Y la sumatoria acumulada, la forma de realizarlo es de esta forma. Suma, podemos llamarla esta variable que acumula, igual a suma más i, ¿no? Que va a realizar en cada iteración, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Está bien? Entonces va a ser necesario que incrementemos
a su vez I. Entonces, para incrementar, hacemos esto, ¿ya? Lo vamos a ver mejor a través de una prueba de escritorio para comprender lo que estemos haciendo, ¿no? Y luego va a regresar aquí para hacer la comparación respectiva. Entonces, si es menor o igual, entonces va a proceder a hacer las iteraciones. Va a haber un momento que va a llegar al límite n, entonces se va a salir con un no, ¿no es cierto? Y ahí ahora nos va a corresponder la salida de resultados, ¿no? Entonces, en la primera comparación tenemos que inicializar la variable i. Entonces, a ver, vamos a probar que i valga igual a 1. Entonces, voy a hacer un error de forma voluntaria para que se comprenda un aspecto. A ver, para comprender lo que estamos haciendo ahí, entonces vamos a hacer una prueba de escritorio, ¿ya? Entonces, aquí en la parte izquierda, entonces, para comprender, prueba de escritorio. Entonces, comenzamos siempre desde la parte superior y a medida que tengamos las flechas, entonces procesamos. Primero, tenemos que inicializar la variable n, ¿verdad? N vamos a suponer, nos vamos a dar un valor sencillo. A ver, de repente nos conviene para este ejemplo un valor pequeño, ¿verdad? Entonces, en la prueba de escritorio nos damos valores, pero algo que nos permita verificar, pero de forma rápida, ¿no? No nos daremos 10, 15, sino 3, para que tengamos 3 iteraciones, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos a n igual a 3. Ingresamos aquí, entonces ahora tenemos la variable i, y estamos diciendo que la variable i le vamos a asignar el valor 1, ¿no? Ingresamos aquí y hacemos la comparación correspondiente, ¿no? En términos de i con relación a n. I que vale 1 y n que vale 3. Comparamos, decimos, i es menor o igual que n, 1 es menor o igual que 3, vemos que sí, ¿no es cierto? Vemos que sí. Entonces significa que va a venir por este lado, ¿no? Va a tomar el sí, ¿no? Y nos dice, usted va a realizar la suma, ¿no? Y aquí es donde hay que capturar el error que les estaba mencionando. La pregunta, ¿cuánto vale la variable suma? ¿Cuánto vale? Pues no tenemos ningún valor, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que esta variable tenemos que inicializar. En algún momento tenemos que decir la variable suma vale tal, ¿no es cierto? Porque si inicializamos de esta forma como estamos teniendo este ejemplo, pues el programa no va a saber qué valor asignarle, ¿no es cierto? Y por ende esto puede ser un gran error que puede repercutir en todo nuestro diagrama de flujo. Entonces, es muy importante inicializar el valor de esta variable. Entonces, como se trata de una sumatoria, pues obviamente vamos a comenzar con el valor 0. Pero la pregunta, ¿dónde vamos a inicializar? Pues no vamos a inicializar aquí arriba, ¿no es cierto? Porque en cada iteración lo va a resetear más o menos esa variable 0, 0, 0, no. Tiene que estar fuera de este bucle, ¿no? Que estamos especificando. Entonces, tal vez nos conviene entonces colocarlo aquí, ¿no? Entonces, suma igual a 0. Entonces, de esa forma, ya está inicializado. Entonces, suma vale 0 y vamos a sumar más. ¿Y cuánto vale? Observamos que vale 1. Entonces, vamos a sumar 0 más y que vale en este momento 1. Y ese es el resultado de 0 más 1. Entonces, estamos diciendo que vamos a guardarlo en la variable suma. Entonces, la variable suma ahora va a valer 0 más 1, 1, ¿verdad? Y luego nos dice, saltamos a este siguiente bloque de proceso, nos dice y, ¿cuánto vale en este momento y? Observamos que vale 1, ¿no es cierto? Vale 1. Entonces va a sumar 1 más 1, 2. Y ese valor resultado lo va a volver a asignar a la variable i, ¿no? Entonces i ahora va a valer 2. Entonces la forma para incrementar un cierto contador, entonces es de esta forma.
¿no? Repetir la misma variable y sumarle el incremento. En este caso, un paso de tiempo 1, ¿verdad? Entonces, y ese valor sumado se va a volver a asignar a la variable en consideración, ¿no? Entonces, ahora i vale 2, volvemos por aquí e ingresamos aquí, ¿no? Entonces, y que ahora ya sabemos que vale 2, ¿no es cierto? Estamos comparando si efectivamente es menor o igual que n. Y n observamos que es 3. ¿El 2 es menor o igual que 3? Sí. Entonces ingresamos nuevamente, ¿verdad? Otra vez. Entonces hemos tomado en cuenta este primer valor, ¿no? De 1. Ahora ingresamos nuevamente, ¿no? Pero ahora resulta que i ya vale 2, ¿no es cierto? Y vale 2. Entonces, el resultado anterior, ¿no? Que sabemos que vale 1, le vamos a sumar más este i actual, ¿no? El valor actual almacenado en la variable i. Y ese valor es 2. Entonces estamos sumando, ahora ¿qué estamos sumando? Estamos sumando el valor 1 más i que vale 2, ¿no? Y ese resultado, que vale 3, lo vamos a asignar en la variable suma, ¿no es cierto? 3, ¿está bien? Ahora bajamos aquí. De antemano tenemos que saber cuánto nos tiene que dar. Entonces ya sabemos si es hasta el 3, el resultado o la sumatoria total nos tendría que dar 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Este resultado es el que estaríamos esperando. Si nuestro diagrama de flujo es capaz de arrojarnos este resultado, entonces está ok, está bien planteado, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que hemos sumado, ahora nos toca incrementar nuestro contador. Nuestro contador en este momento vale 2, ¿verdad? Para i. Le sumamos más 1, ahora va a valer, y va a valer 3, ¿no? Y la flecha nos dice, siga de esta manera, ¿no? El flujo nos está diciendo, usted tiene que ir por aquí y entrar aquí, ¿no? Entramos, ahora resulta que i vale ¿cuánto? Vale 3. Y comparamos, si el 3 es menor o igual que n, ¿qué valor está almacenado en la variable n? Observamos que 3, ¿no? 3 es menor o igual que 3, observamos que sí. Entonces nuevamente va a proceder a hacer operaciones, solo que los valores almacenados en las variables ya son diferentes, ¿verdad? En la variable suma nos dice que está almacenado el valor 3. En la variable i está almacenado el valor 3, ¿no? Entonces sumamos estos dos valores, 6. Este valor que acabamos de sacar lo asignamos a esta variable de la izquierda, o sea, la variable suma. Entonces suma vale 3 más 3, 6, ¿no? Ingresamos aquí, ahora i que valía ¿cuánto? Valía 3. Se incrementa en una unidad, entonces ahora va a valer 4. ¿Está bien? Entonces volvemos por aquí, ingresamos aquí, y que vale, ahora ¿cuánto vale i? Observamos que vale 4. Entonces digo, el 4 lo voy a hacer aquí, ¿ya? El 4 es menor o igual que n, n ¿cuánto vale? Vale 3, ¿no es cierto? El 4 es menor que 3, falso. Entonces nos salimos por el no, ¿no? Bien, entonces, ¿qué valor tenemos almacenado en la variable suma hasta ahí? ¿Qué es lo que se va a reportar? Este 6, ¿verdad? La pregunta, ¿es el resultado correcto? ¿Sí o no? Entonces, de forma anticipada ya esperábamos este resultado. Entonces, significa eso que está corriendo de forma correcta nuestro diagrama de flujo, el que estamos planteando. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no se entienda? ¿Está todo claro? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, por favor, adelante. ¿Será que puedes repetir de vuelta? Esa es la parte de la suma más y eso. No lo entendí Ah, muy ya, bien. claro, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva para volver a explicar ese detallito. ¿Ya? Es muy importante porque esto se usa bastante. Permítame crear
una diapositiva nueva. Muy bien, entonces lo vamos a hacer aquí. Bueno, un segundito. Ya vamos a repetir, ¿ya? Y menor o igual que n. Y menor o igual que n. Estamos ingresando aquí y salimos mientras se cumple esta condición, ¿no? Mientras el contador sea menor al valor límite, entonces vamos a entrar ahí. Y si no es menor a este límite, entonces nos salimos, ¿no? Muy bien. Entonces, primeramente vamos a hacer un análisis de lo que queremos hacer, ¿no? El usuario ha ingresado n igual a 3, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos reportar? Nos decía lo siguiente, que tenemos que reportar la suma desde el 1 hasta el 3, ¿verdad? O sea, tenemos que sumar 1 más 2 más 3, ¿no? Tenemos siempre que comenzar de 1 y tenemos que llegar hasta el valor límite, ¿no? En este caso, n igual a 3. O sea, el algoritmo tiene que ser capaz de sacarnos este resultado de 6, ¿no es cierto? Entonces, en la primera iteración va a sumar el 1, en la siguiente iteración va a sumar el 2 y finalmente el 3, y esa sumatoria, ¿no? Lo va a sacar como este resultado, ¿no? Para lograr este propósito de sumar, ¿no? Estas cantidades en cada iteración, entonces estamos usando un contador, ¿no? Ese contador, ¿no? Que lo estamos llamando i, en la primera iteración tiene que valer 1. En la siguiente iteración tiene que valer 2. Y en la siguiente tiene que valer 3, ¿no es cierto? Entonces significa que en cada lapso, ¿no es cierto?, se está incrementando más una cantidad, nuestro contador, ¿no es cierto? Entonces, lo que lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, de forma humana, lo que tendríamos que hacer, lo tenemos que ver de forma computacional, ¿no es cierto? De la forma a través de un algoritmo. ¿Cómo hacemos este hecho de incrementar, ¿no? Nuestros contadores? Entonces estamos diciendo de la siguiente manera. En la primera, ¿no es cierto? En la primera iteración, entonces, suma inicialmente, digamos, cuando estemos comenzando, va a valer 0, ¿no? Y después voy a aumentarle el 1, y después voy a aumentarle el 2 y posteriormente el 3, ¿no? Aquí ese artificio, ¿no es cierto?, para lograr esa suma acumulada, entonces va de la siguiente forma, ¿ya? Esto vamos a usar bastante en el campo computacional, entonces va de la siguiente forma. Suma, que es lo que nos interesa de acumular el total, entonces el valor anterior, ¿no es cierto?, más el i en consideración, ¿no? Para comprender este proceso que se usa bastante en el campo computacional, entonces estamos haciendo la prueba de escritorio, ¿no? Entonces, la prueba de escritorio estamos diciendo lo siguiente. Lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Entonces, n ya sabemos que vale 3. Entonces, un valor de i y eso estamos inicializando antes de entrar a este bucle de iteración, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el i igual a 1 y con la variable suma igual a 0, ¿no? Entonces estamos inicializando de esa forma. Entonces entramos aquí, ¿no? Y decimos i, que estamos diciendo que va a comenzar con el valor de 1. Preguntamos, ¿es menor que 3? Obviamente que sí. Ingresamos aquí, ¿no? Entonces suma,
en esta primera iteración observamos que estamos inicializando el valor de 0. Entonces, bueno, no hay precisamente, sino lo tenemos que tener aquí. Suma, ¿no? Esta variable está almacenando en este momento el valor de 0 en la primera iteración, ¿no? Y está sumándole más i. ¿Qué valor está almacenando en esta primera iteración valor i? Pues lo que viene desde aquí, ¿no? Y está almacenando el valor 1. Entonces, sumamos 0 más 1, estamos sumando estas dos variables. Sumando estas dos variables, esto nos da 1. Y este valor que acabamos de sacar, lo estamos asignando. Ya, esto tiene que quedar claro, por favor. Estamos sumando estos dos valores y ese resultado de la suma, ya, lo estamos asignando a la variable suma. ¿Ya? Entonces, esto es la forma de ir incrementando. ¿Ya? Entonces, cuando el diagrama de flujo esté corriendo, entonces va a tomar este valor, va a sumar más el valor almacenado en otra variable y ese total se va a asignar, ¿no?, a la variable suma. Entonces, ahora suma, que valía 0, ya no va a valer 0, sino ahora va a valer 1. ¿Se comprende esa parte, por favor? Sí, ingeniero, ya está claro. Y Excelente. una Sí, pregunta más, y si fuera iniciaríamos el i en cero, ¿estaría contando desde el cero el programa? sí. Muy buena pregunta, Brian. Pasa lo siguiente, ¿ya? A la pregunta que has hecho. Por ello es importante aquí saber especificar qué valor colocar, ¿no es cierto? Porque puede ser de que de repente, a ver qué pasa si yo le coloco el 0. También se puede, ¿no es cierto? Se puede 0. Si colocas el 0 ahí, ¿no es cierto? En la primera iteración estaría sumando 0 más 0, ¿no es cierto? Porque i valdría 0, ¿no es cierto? Y al hacer eso, ¿no es cierto? Como que esa iteración no mucho me serviría. No me serviría mucho inicializar mis iteraciones colocando el valor 1, ¿no? Es decir, el valor 0, sino que me convendría colocar precisamente el valor 1, ¿no? Entonces, de esa forma nos damos cuenta, ¿ya? Al hacer la prueba de escritorio. Y bueno, nosotros cuando estamos planteando el algoritmo, esto lo estamos haciendo de una forma mental, ¿no es cierto? Entonces, esto necesariamente tendría que ser 1, ¿verdad? Para que en la primera iteración tome este valor de 1, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, bajo la misma metodología, entonces va el tema del contador, ¿no es cierto? El contador lo vamos a incrementar en una unidad y ese incremento de una unidad lo hacemos de esa forma, ¿no? O sea, tomamos el valor anterior y le sumamos el incremento. El valor anterior o el valor inicial que tenemos ahí es el 1, ¿no? Entonces, ahí está 1 y le estamos sumando más 1. Y la sumatoria total lo estamos asignando a la variable 1. Ese es el artificio computacional para incrementar, ¿no?, una variable en una unidad, ¿ya? Entonces recordemos que el i nos interesa que en cada iteración se incremente una unidad. Y esta es la forma computacional como se hace aquello, ¿ya? Entonces ahora i va a valer para la siguiente iteración, va a valer ya ahora sí 2, ¿no es cierto? Entonces cuando entre en la comparación, entonces ya va a regresar con ese incremento que estamos considerando. ¿Está bien? Ahora sí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Tal vez algo que no se ha entendido. ¿Todo ok? Sí, Inge, ahora sí se entendió. Muy bien, excelente. Si tienen dudas, por favor, con mucho gusto. Yo sé que como es
La primera vez que estamos viendo esto, sí que pueden presentarse dudas. No tenga miedo, eso es importante, ¿ya? Y seguramente que cuando estaban planteando el diagrama de flujo, se les han de presentar muchas inquietudes, ¿no? Y precisamente es la metodología que usamos. Cuando uno está metiendo las manos en la masa, como que se traba, que hay muchas cosas que se cuestionan y cómo, o sea, no es en la primera que van a resolverlo. Mi objetivo es que al intentar hacer, se les están presentando inquietudes, dudas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo hacemos, entonces ahí se están dando cuenta, ajá, están afinando detalles, ¿verdad? Y bueno, esa es la metodología excelente para ir a aprender. Pero lo importante, y les felicito lo que ustedes están haciendo, es siempre intentar hacerlo, ¿ya? Entonces, aquel que solo copia y copia nada más, tiene más desventaja de aprendizaje, ¿ya? El que intenta hacerlo, pues aprende mucho más, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Lo que hemos estado haciendo. Entonces, cuando llegamos a n, o sea, está esto y hemos visto que se han sumado el más 1, más 2 y más 3 en ese proceso de iteración. Ahora lo único que nos falta es reportar el resultado, ¿no es cierto? El resultado de esa acumulación que pretendíamos sacar, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora vamos a hacer, ¿ya? Entonces, aquí terminamos con alfa, entonces nos toca continuar. Entonces, aquí vamos a continuar con alfa y solamente es cuestión de reportar ese resultado final, ¿no? Entonces, diremos lo siguiente. Entre comillas, diremos la sumatoria total, ¿ya? Total es dos puntos, cerramos comilla, y la variable donde está almacenada, ¿no? En este caso, en la variable suma. Entonces, ¿qué es importante? El bloque, no especifica el bloque correspondiente para salida en la ventana y con la S correspondiente y fin del programa, ¿no? Y de esa forma reportamos esta sumatoria total. ¿Está bien? Muy bien. Aquí hemos usado, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hemos usado minúscula y tiene que ser tal cual, ¿ya? Tal cual. Ahora sí, la sumatoria está guardada en la variable suma. ¿Está bien? Así tendríamos que ser. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuántos han hecho así? ¿Alguien ha logrado plantear así su algoritmo a través del diagrama de flujo, tal vez? A ver, póngalo, por favor, para tener una noción. ¿Cuántos lo han hecho? Por favor, en el chat. Buenas tardes, Inge. Una consulta, Inge. Adelante, José, con mucho gusto. Inge, ¿siempre tiene que ser la escritura en minúscula? O en mi caso yo siempre escribo mayúsculas. No necesariamente, también pueden usar mayúsculas, ¿ya? O sea, lo que me refería es lo siguiente, muy buena tu pregunta. Es lo siguiente, ¿ya? Si yo a mi variable lo he llamado, lo he nombrado con mayúsculas, en todo el proceso del diagrama de flujo tengo que utilizar mayúsculas, ¿ya? Todito. En todo donde use esa variable, tengo que usar. En mi caso he usado, ¿no es cierto?, la primera, entonces tengo que conservar en todos los casos tal cual. A eso nos referimos. Podemos usar mayúsculas y podemos usar minúsculas, ¿de acuerdo? Pero lo que hayamos inicializado tenemos que conservar durante todo el algoritmo, ¿ya? Porque muchas veces ciertos lenguajes de programación diferencian esto, lo toman como si fuera otra variable, ¿ya? Entonces es muy importante uniformar. A eso nos referíamos. ¿De acuerdo?
Está bien, gracias, Inge. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Y una pregunta, si en caso el usuario ingresaría un valor negativo, ¿igual se aplicaría el mismo programa? Uy, es muy buena pregunta. Lo que alguna vez también hemos hablado, ¿no? Es muy posible que el usuario, para verificar cuán robusto estaría nuestro programa, ¿no? A ver, vamos a ver cómo, qué le pasa, ¿no? A este diagrama de flujo, este programa, cuán bien es. Entonces, de repente le pone -3. Entonces, si observamos, nuestro diagrama de flujo está planteado solo para valores positivos, porque está comenzando aquí con el i igual a 1. Entonces, de hecho, nos va a arrojar cualquier cosa, ¿no? Entonces, para poder evitar ese percance, pues necesariamente tendríamos que usar un bloque de decisión simple, ¿no es cierto? Y verificar que el usuario haya ingresado un valor positivo, ¿no? Además, más allá de eso, también tendríamos que verificar que el usuario haya ingresado un valor entero. ¿Qué tal si al usuario también se le ocurre colocar, qué sé yo, un valor así con decimales, ¿no es cierto? Entonces, para evitar sean negativos, valores negativos o decimales, entonces hay también una forma, ¿no? De poder verificar, como ya hemos hecho alguna vez, ¿ya? Pero eso es ya realmente afinando totalmente al programa, ¿ya? Pero sin embargo, ahora vamos a asumir que no lo vamos a hacer aquel, ¿ya? Pero si alguna vez yo les pido, verifiquen la exactitud de los resultados, entonces ahí nos vamos a dar el tiempo, ¿ya? Pero si queremos así tener un buen programa robusto, así totalmente, tendríamos que, ¿no es cierto?, evitar que el usuario ingrese esto. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta más? Hacen buenas preguntas, excelente, me gusta eso. Ingeniero, quería Ingeniero, preguntarle, ¿no? Sí, sí, adelante, Brian, luego José. en caso de que quisiera sumar números fraccionarios, Fraccionarios. A ver cómo sería eso. mm, Vamos en, a... en- en un caso que, por ejemplo, nos diga empezar la sumatoria desde un medio hasta n veces, solo Ajá. cambiaría en vez de i1 poner i1 igual a un medio, solo eso cambiaría. Sí. En este caso, tal vez tendríamos que trabajar en términos decimales, ¿no? 0,5 más, entonces si hay un paso de tiempo, ese delta x, entonces más 1, ¿no? Ese delta x a 1, el cambio que se esté dando. Entonces, así tendríamos que trabajar, ¿no? Generalmente, cuando estamos procesando, la mayoría de los lenguajes de programación trabajan en términos decimales, ¿ya? No tanto en fracciones. ¿Listo? Está bien, Inge, gracias. José, me estabas preguntando. Sí, Inge, perdón, quería preguntarle sobre el número 3 que nos dimos. Es como decir que si yo puedo elegir un número 5 tengo que poner de dato, ¿no? Ahí. Correcto. O sea, cuando el programa esté corriendo en la pantalla, ¿no?, del usuario, le va a preguntar, le va a salir algo así, N, ¿no es cierto?, interrogación. El usuario, entonces ahí puede colocar cualquier valor. Entonces el usuario coloca 7 y aprieta el Enter, ¿no es cierto? Pone el 7, Enter, entonces el programa internamente, ¿no?, va a hacer todo este proceso, ¿no? Aquí va a tener esta iteración constante, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y termina en esa iteración y va a sacar el resultado, ¿no es cierto? Su resultado está, ¿ya? A eso nos referimos, ¿no? Este bloque de ingreso de datos, ¿ya? Imagínense si el usuario se le ocurre colocar 1.000.000, ¿no? Entonces significa que esto va a iterar 1.000.000 de veces, ¿no? Hasta el 1.000.000 va a llegar y va a salir. Es por eso que cuando
muchas veces son programas cuando van a trabajar así con procesos largos de números, y la computadora ya sabemos, ¿no? Que internamente el microprocesador va a hacer todo esto y es por eso que le va a tomar un tiempito, ¿no es cierto? Tal vez 1 o 2 segundos, ¿no? Procesar y luego nos va a botar el resultado de la sumatoria de los 1.000.000 valores. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a ver que algunos programas les da toman este tiempo, ¿no? Para procesar. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, pero no siempre, bueno, la hora un poquito nos va a pisar, ¿no? Pero este último tal vez. No siempre es la única forma de hacer. Puede haber también otra forma, ¿verdad? Aquí hemos decidido utilizar primero la comparación, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si se me ocurre más bien esto colocarlo antes? ¿O qué tal este acumulado lo coloque antes? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, ¿no es cierto? Bien, pero eso lo vamos a hacer. Hágame recuerdo, por favor, para explicarse eso, para que de esa forma también un poquito más aprendamos, ¿no? En ya la siguiente clase. Yo sé que algunos también tienen clases, ¿ya? Entonces, queridos estudiantes, llegamos hasta aquí. Les agradezco como siempre su atención. Tengan todos una linda tarde y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, queridos estudiantes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.